En una joyería de lujo en el corazón de Riverton, el sonido de una puerta de cristal marcó el inicio de algo que nadie esperaba. Un joven afroamericano, nervioso, pero lleno de ilusión, entró buscando el regalo perfecto para su hermana. Sin embargo, en cuestión de segundos, aquella búsqueda inocente se transformó en una pesadilla de prejuicios e injusticia. Una pulsera de plata cayó al suelo y con ella también cayó la máscara de cortesía del gerente. Las miradas se tensaron, las sospechas se dispararon y la acusación llegó antes de cualquier explicación. Poco después, la policía irrumpió en el lugar, lista para actuar sin pruebas, sin preguntas, sin verdad. Pero lo que nadie sabía era quién estaba realmente detrás de aquel muchacho, porque su padre no era un hombre cualquiera, era alguien con el poder de cambiarlo todo, y lo que estaba a punto de suceder dejaría a toda Riverton en silencio. La luz del atardecer bañaba las calles del centro de Riverton, reflejándose en los edificios de cristal moderno y las tiendas de lujo. Las calles estaban llenas de gente elegante con bolsos de diseñador al salir de las tiendas de lujo. En medio de esta oleada, Alex Carter, de 17 años, se encontraba frente a Bestward Jewelers, una tienda conocida por sus brillantes joyas con un precio equivalente al salario de un mes. Para familias de clase trabajadora, respiró hondo, sintiendo el peso de su billetera en el bolsillo de su chaqueta, donde guardaba el dinero que había ahorrado. Durante los últimos meses, hoy era un día importante. Su hermana Amaya estaba a punto de cumplir 14 años. Alex había estado trabajando horas extra después de la escuela en Parker's Coffee House, limpiando diligentemente las mesas, preparando bebidas y aceptando pequeñas propinas. Todo este esfuerzo se debía, en primer lugar, a este brazalete de plata con el que había soñado durante tanto tiempo, el que estaba seguro de que haría que Amaya estallara de felicidad. La imagen de ella extendiendo su muñeca. Los ojos brillantes al mirar el brillante brazalete hicieron sonreír a Alex. Dio un paso adelante y empujó la pesada puerta de cristal. La campana sonó para señalar la llegada de un nuevo cliente. Pero tan pronto como entró, la atmósfera de la tienda cambió al instante. Desapareció la calidez de las luces brillantes y el lujoso aroma a perfume que había llenado el aire. En su lugar, Alex sintió un frío invisible que lo recorrió. Detrás del mostrador de joyas caras estaba Kiara Whitmore, la gerente de la tienda, una mujer de mediana edad con cabello rubio, rasgos afilados y la mirada fría de alguien que estaba demasiado familiarizado. Juzgando a los demás al principio, su mirada fue fugaz e indiferente, pero en el momento en que reconoció quién era Alex, su expresión cambió de indiferente a suspicaz, de suspicaz a cautelosa. Enderezó la espalda. Sus manos, instintivamente, agarrando el mostrador, sus ojos recorrieron rápidamente la sudadera con capucha desabrochada de Alex, sus vaqueros y zapatillas. Apretó los labios. Sus ojos claramente contenían una pregunta familiar y tácita. ¿Qué hace aquí? La mirada de Kiara no era superficial, sino que estaba llena de deliberación, de escrutinio, como si buscara una señal, incluso la más pequeña, que confirmara sus pensamientos. No era la mirada de un vendedor que da la bienvenida a un cliente, sino la de un portero, alguien que se creía con el derecho a decidir quién merecía estar allí y quién no. Alex conocía demasiado bien esa mirada. La había sentido muchas veces antes. En el supermercado, cuando una mujer apretaba su bolso al verlo pasar, en el estacionamiento, cuando un guardia lo seguía sin motivo, como si su sola presencia fuera una amenaza. Pero aquella vez, en la joyería más exclusiva de Riverton, la mirada provenía de Kiara Whitmore, la gerente del local, y su frialdad era tan cortante como el reflejo del metal pulido que los rodeaba. Ella no lo veía como a un cliente, sino como a un intruso, un rostro que despertaba sospechas antes que confianza. Alex respiró hondo, intentando mantener la calma. No tenía nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Solo quería comprar un regalo para su hermana Amaya, una pulsera de plata que había visto en el escaparate semanas atrás. Pero Kiara no parecía convencida. Cruzó los brazos con una lentitud calculada, entrecerró los ojos y, con una voz que destilaba duda, dijo: ¿Estás seguro de que quieres comprar esta pulsera? Aquella pregunta no era inocente. Llevaba el peso del prejuicio disfrazado de cortesía. Alex sostuvo su mirada, sereno, acostumbrado a tener que justificar su derecho a estar en lugares donde otros no necesitaban hacerlo. Asintió con suavidad. Sí, señora. He estado ahorrando durante meses para este regalo. Sacó la cartera con cuidado, consciente de cada movimiento, de cada mirada. El dinero estaba ordenado con precisión,
billetes ganados con esfuerzo en la cafetería Parkers, donde trabajaba largas horas después de clases. Pero Kiara no vio esfuerzo ni honestidad. Vio duda. Vio peligro. Vio una historia que, en su mente, ya se había contado sola. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y de dónde salió este dinero?, preguntó, con un tono tan suave como venenoso. No era curiosidad. Era una acusación vestida de pregunta. Alex sintió el calor de la ira subirle por el pecho, pero la contuvo. Sabía que en ese tipo de batallas, la rabia solo alimentaba la narrativa equivocada. Así que respiró despacio y habló con la firmeza tranquila de quien no necesita gritar para decir la verdad. Trabajo en la cafetería Parkers. He ahorrado cada centavo por meses para comprarle este regalo a mi hermana. Pero Kiara no escuchaba, o quizás no quería hacerlo. Lo observó en silencio, escudriñando su rostro como si buscara grietas, como si la verdad no fuera suficiente, sin un sello de aprobación. Golpeó el mostrador con los dedos, marcando un ritmo impaciente. Luego, con una mueca cargada de ironía, replicó: ¿La cafetería Parkers? Dime, ¿ese lugar paga lo suficiente para comprar cosas así? La pregunta flotó en el aire, pesada, contaminada por el veneno del prejuicio. Alex no respondió de inmediato. Solo la miró, con esa mezcla de tristeza y dignidad que tienen los que están cansados de justificar su lugar en el mundo. Y en ese silencio, Kiara no lo sabía aún, pero había perdido algo más que la venta. Había perdido la oportunidad de ver a la persona detrás del color de la piel. Alex pudo oír claramente la burla en su voz. No necesitaba saber la verdad, porque para Kiara la verdad no importaba tanto como las ideas preconcebidas que ya habitaban en su mente. Un chico negro que trabajaba en una pequeña cafetería, entrando en una joyería de lujo con un fajo de billetes. La historia estaba escrita antes incluso de que él abriera la boca. No le resultaba desconocida esa mirada, pero esta vez le dolió más, porque solo quería comprarle un regalo a su hermana Amaya, algo que demostrara su cariño y esfuerzo. Incluso ese gesto estaba siendo puesto en duda, desmenuzado y juzgado como si ocultara un engaño. Alex se mantuvo firme, con la mirada al frente y la voz serena. Sí, dijo con decisión. Y quiero comprar esa pulsera ahora mismo. Kiara guardó silencio unos segundos antes de dejar escapar una risa breve, una sonrisa sin alegría, cargada de ironía. «¿Es eso así?», murmuró, inclinándose sutilmente hacia el teléfono del mostrador. El movimiento fue casi imperceptible, pero lleno de significado. Alex lo notó de inmediato y un escalofrío le recorrió la espalda. No importaba si tenía el dinero o no, ella ya había decidido quién era él desde el momento en que cruzó la puerta. En ese instante comprendió una amarga verdad. El dinero puede abrir muchas puertas, pero no las mentes cerradas. El ambiente en la joyería se volvió denso, casi irrespirable. El aroma a perfume caro y el brillo de los diamantes parecían desvanecerse, reemplazados por un silencio espeso que lo envolvía todo. Alex respiró profundo, conteniendo la tensión que le oprimía el pecho. Estaba acostumbrado a ese tipo de conversaciones donde cada palabra suya era puesta a prueba, donde ninguna respuesta bastaba para cambiar una sospecha ya construida. Trabajo en la cafetería Parkers. He ahorrado cada centavo para comprarle esta pulsera a mi hermana, dijo con un tono firme, pronunciando cada palabra con cuidado, decidido a que no se malinterpretara nada. Pero en cuanto terminó, Kiara soltó una risa breve, hueca, sin un rastro de alegría. Inclinó la cabeza con fingida curiosidad y sus ojos se iluminaron con una diversión cruel, como si acabara de oír una historia absurda. ¿En serio?, alargó la palabra con un tono cargado de sarcasmo. Luego negó con la cabeza, chasqueando la lengua con fingida compasión. Debiste haberlo encontrado en la calle, ¿verdad? Hizo una pausa calculada y entrecerró los ojos, como si evaluara su reacción. Alguien debió haberlo olvidado, añadió con una sonrisa seca. Aquellas palabras fueron como una cuchilla que cortaba su orgullo. Alex sintió como el calor subía a su rostro, no por vergüenza, sino por indignación. No le dolía solo que no le creyeran, sino la certeza de que, para ella, ninguna versión de la verdad sería suficiente. Ya había decidido que, viniera de donde viniera el dinero, no podía ser legítimo. Apretó el puño, luchando por mantener la voz firme. No lo encontré, ni se lo quité a nadie. Gané este dinero trabajando, con esfuerzo, con mis propias manos. Su voz sonó más fuerte esta vez,
no como un grito, sino como una declaración de dignidad. Pero Kiara ni se inmutó. Lo miró a los ojos con frialdad y luego bajó la vista hacia el fajo de billetes sobre el mostrador, observándolo como si fuera algo impuro. «Ah, claro», dijo con tono empalagoso y un dejo de burla. Respiró hondo, conteniendo una risa apenas disimulada, y giró hacia una de las empleadas, una joven de cabello castaño rizado y uniforme impecable. «Rebecca, ¿crees que un chico que trabaja en una cafetería podría ganar suficiente dinero para comprar una joya de Westward?» Rebecca dudó. Su mirada osciló entre Alex y su gerente, atrapada entre el miedo y la incomodidad. No se atrevió a contradecirla, pero tampoco a respaldarla. «No sé», murmuró en voz baja, inclinando la cabeza y fingiendo que reorganizaba los anillos en la vitrina. Kiara soltó una leve risa entre dientes, cargada de superioridad. «Eso creía», dijo, antes de volverse hacia Alex con la mirada de quien huele debilidad. La tensión en el aire se volvió densa, casi tangible. Alex podía sentir las miradas sobre él, pesadas, inquisitivas. Una pareja de ancianos dio un paso atrás, como si su mera cercanía fuera peligrosa. Una mujer de vestido azul con flores y bolso de diseñador lo observó con recelo y acercó el bolso a su pecho en un gesto instintivo. El silencio se llenó de juicios. Los susurros eran breves, apenas perceptibles, pero lo suficiente para dejar claro lo que todos pensaban. Nadie necesitaba pruebas, porque ya habían decidido lo que creían saber. Aunque Alex no había hecho nada malo, el veredicto estaba dictado. Apretó con fuerza el asa de su cartera mientras su corazón latía con violencia. No quería permanecer allí ni un segundo más, pero irse significaría darles la razón, confirmar lo que esperaban de él. Respiró hondo y enfrentó la mirada de Kiara con determinación. «Quiero comprar la pulsera ahora mismo», dijo, su voz firme, vibrando con una mezcla de orgullo y desafío. No eran solo palabras, era una declaración. Una negación a ceder. Pero Kiara no parecía dispuesta a permitirle esa victoria. Se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó la mano sobre el teléfono del mostrador, un gesto pequeño, pero con un peso enorme. «Creo que será mejor comprobar algunas cosas antes de realizar la venta», comentó con falsa neutralidad, sin necesidad de levantar el auricular para dejar clara su intención. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía exactamente lo que estaba por ocurrir. Kiara no necesitaba pruebas ni razones válidas, solo una excusa, y acababa de encontrarla. Sus dedos huesudos golpearon suavemente el cristal, marcando un ritmo pausado mientras fingía pensarlo. En sus ojos no había duda sobre su inocencia, solo una deliberación sobre si fingir o no darle una oportunidad. Finalmente, tras un suspiro impostado, abrió la vitrina con lentitud, como si aquel acto le costara un enorme esfuerzo. Sacó la pulsera de plata y la colocó sobre el mostrador con un gesto exagerado, como si entregara algo que, en su mente, él no merecía tocar. «Ten cuidado», dijo con un tono cargado de veneno. «Vale más que 5 veces tu salario». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una humillación conocida. Alex apretó la cartera con fuerza, no porque aquellas palabras lo hirieran, ya estaba acostumbrado a ellas, sino porque representaban una herida que nunca terminaba de cerrar. Se tragó la rabia, respiró profundo y extendió la mano para tomar la pulsera. La plata se sentía fría, pesada, como si cargara todo el peso del momento. Aquella pieza no era solo un regalo, era el fruto de semanas de esfuerzo, de sacrificio, de horas interminables en la cafetería Parkers. En su mente podía ver el rostro de Amaya iluminado al recibirla, su sonrisa al sentirla en la muñeca. Pero justo cuando giró la pulsera bajo la luz, se le resbaló entre los dedos. Un instante bastó. El tiempo pareció detenerse. La joya cayó y golpeó el mostrador de cristal con un sonido seco y metálico que cortó el aire como un latido detenido. Como un cuchillo cortando el aire, la pulsera rebotó contra el cristal y cayó al suelo de mármol con un sonido metálico que resonó por toda la tienda. Por un instante todo se detuvo, y el silencio pareció contener la respiración de todos, hasta que el grito de Kiara rompió la quietud como un trueno. «Lo sabía», exclamó, su voz aguda, teatral, cargada de una emoción falsa que no intentaba disimular. «Está tratando de robarla». Señaló directamente a Alex, y en sus ojos había más que ira, había satisfacción, la de quien por fin veía confirmadas sus sospechas más oscuras. Alex se quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza en su pecho.
Abrió la boca para responder, pero no tuvo oportunidad. En segundos, todas las miradas se clavaron en él. Algunas curiosas, otras temerosas, todas llenas de juicio. Una mujer con un vestido azul jade retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho como si estuviera frente a un peligro real. Un hombre de traje gris frunció el ceño con una expresión que no era de sorpresa, sino de resignación, como si hubiera visto exactamente lo que esperaba ver. Nadie necesitó pruebas, nadie preguntó qué había pasado. Bastó una acusación y una imagen, un chico negro, solo, en una tienda de lujo, señalado por una mujer blanca. La historia ya estaba escrita, y todos la creyeron sin dudar. La respiración de Alex se aceleró, el aire se volvió espeso, imposible de tragar. Quiso explicarse, agacharse para recoger la pulsera, pero Kiara ya había tomado el teléfono del mostrador. Sus dedos se movieron con una precisión ensayada, como si aquella no fuera la primera vez que hacía esa llamada. «La policía», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. «Ahora mismo. Tenemos a un ladrón. Adolescente negro con sudadera, intentando huir». Cada palabra era una sentencia, un golpe más que borraba cualquier posibilidad de defensa. Alex ni siquiera se había movido, pero eso ya no importaba. La versión de Kiara era la única que necesitaba existir. Y entonces, entre el murmullo del público y el zumbido del aire acondicionado, un sonido heló su sangre, el lamento lejano de una sirena. La realidad cayó sobre él como una losa. No, pensó, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando, y no había vuelta atrás. Kiara mantenía el teléfono pegado al oído, hablando con una seguridad escalofriante. Su voz ya no tenía sarcasmo ni duda, solo autoridad. «Llama a la policía ahora mismo», repitió. «Tenemos un ladrón. Un joven negro con una sudadera está intentando huir». Sus palabras fueron más pesadas que cualquier evidencia. En el instante en que las pronunció, se convirtieron en verdad para todos los que escuchaban. La atmósfera en la joyería cambió. Algunos clientes retrocedieron, otros simplemente observaron en silencio, con una mezcla de miedo y morbo. Una mujer de vestido floral abrazó su bolso con fuerza, mientras un hombre con reloj de oro negó con la cabeza, no con asombro, sino con decepción. Nadie miró la pulsera caída en el suelo, brillando bajo la luz blanca del techo. Nadie vio que Alex no se había movido ni un centímetro. Solo vieron lo que querían ver. La imagen de un joven afroamericano de pie en medio de una joyería de lujo, bajo la mirada acusadora de una mujer blanca, fue todo lo que hizo falta para sellar el veredicto. Alex sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, primero como un murmullo distante, luego cada vez más cercanas, hasta llenar el silencio con su lamento agudo, como si el sonido mismo lo persiguiera. En cuestión de minutos, las luces azules y rojas destellaban contra las superficies de cristal, reflejándose en los diamantes y el mármol brillante del suelo. La puerta de vidrio se abrió de golpe y dos policías irrumpieron con paso decidido, la seguridad de quienes ya habían decidido lo que iban a hacer antes incluso de llegar. El primero era el sargento Blake, un hombre de mediana edad, de complexión robusta, cabello corto y canoso, y una expresión endurecida por los años. No necesitaba preguntar qué había pasado. Al escuchar la descripción por la radio, joven negro con sudadera, sospechoso de robo, ya había construido la historia completa en su cabeza. Detrás de él entró el oficial Doyle, más joven, con un rostro que mostraba un atisbo de duda, aunque no lo suficiente como para desafiar la autoridad de su superior. Alex no tuvo tiempo de hablar, ni de moverse. La voz grave de Blake cortó el aire con autoridad. «Levanta las manos». Las palabras lo golpearon como una condena pronunciada sin juicio. No podía creer lo que oía. No había hecho nada, no había intentado salir, ni siquiera había tocado la puerta, pero ya lo trataban como si hubiera sido atrapado en el acto. Kiara, lejos de calmar la situación, alzó la voz con dramatismo, interpretando el papel de víctima con precisión ensayada. «Lo pillé intentando meter la pulsera en el bolsillo», dijo con fingido temblor, mirando a los oficiales con falsa indignación. «Lo vi claramente. Estaba a punto de correr en cuanto me di la vuelta». Cada palabra era una mentira pulida, pronunciada con la seguridad de quien sabe que su voz será creída. Alex sintió una oleada de rabia recorrerle el cuerpo. Quería gritar, defenderse, señalar la verdad que brillaba tan evidente ante sus ojos.
Pero sabía que sus palabras no tendrían el mismo peso que las de ella. «No hice nada», dijo con la voz temblorosa de la contención. Blake se detuvo, lo miró sin emoción y negó con la cabeza. «No te pregunté si hiciste algo», dijo con un tono helado. «Te dije que levantes las manos ahora mismo». Detrás, Doyle observaba en silencio. Sus ojos iban del rostro de Kiara al de Alex, luego al suelo, donde la pulsera aún yacía intacta. Había duda en su mirada, pero no la suficiente como para intervenir. El corazón de Alex latía tan rápido que le dolían las costillas. La tensión era insoportable. Sabía que un solo movimiento malinterpretado, un gesto demasiado brusco, podía cambiarlo todo. Respiró despacio, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la determinación. Con calma, metió una mano en el bolsillo, despacio, lo suficiente para no parecer una amenaza. Sacó su teléfono, marcó un número y se lo llevó al oído. La voz que respondió del otro lado era firme, familiar. «Papá, necesito que vengas a Westward Jewels. Ahora mismo». La atmósfera en la joyería cambió de golpe. Kiara se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Doyle levantó una ceja, sorprendido, mientras Blake fruncía el ceño con una mezcla de irritación e incomodidad. Nadie sabía con quién había hablado Alex, pero bastó ese tono de voz para que todos percibieran un cambio imperceptible, un giro en el equilibrio de poder. Alex no rogó, no explicó, no se defendió más. Solo esperó, sabiendo que lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo. No intentó huir, solo hizo una llamada, pero fue suficiente para que toda la tienda se quedara en silencio. En ese instante, Alex comprendió que la historia estaba lejos de terminar. Apenas un segundo después de colgar, el sonido metálico de las esposas rompió el aire. Blake las había sacado con un movimiento seco, decidido, sin dudar ni un instante. No necesitaba confirmar nada, no necesitaba pruebas, no necesitaba escuchar explicaciones. Su voz resonó firme, implacable, como un golpe de martillo sobre el metal. «Levanta las manos». La orden cayó con un peso insoportable. El corazón de Alex latía con tanta fuerza que casi podía oírlo en sus oídos. El aire se volvió espeso, opresivo, y el resto del mundo pareció desaparecer, dejando solo la voz del oficial y su propia respiración acelerada. «No hice nada», gritó, su voz temblando entre frustración y miedo. Pero Kiara no se detuvo. Su tono se elevó aún más, alimentado por la autoridad que ahora tenía a su favor. «Está escondiendo el anillo, lo veo claramente». Cada palabra sonaba como una sentencia. No dudaba, no insinuaba, afirmaba con absoluta certeza, como si su imaginación se hubiera convertido en verdad. Alex apenas podía creerlo. No había tocado nada, no tenía nada en los bolsillos, pero las palabras de Kiara pesaban más que cualquier evidencia. A su alrededor, los murmullos crecieron. Un hombre de traje negó con la cabeza en silencio, mientras una mujer con un vestido floral abrazaba su bolso con fuerza, apartando la mirada como si su sola presencia fuera peligrosa. Doyle, el oficial más joven, observaba con incomodidad. Su mirada se movía entre Alex, Kiara y Blake. Algo no encajaba. Había visto demasiadas escenas así antes, donde la verdad era la primera víctima. Sus instintos le gritaban que esperara, que analizara, que no se precipitara en algo que no podría deshacerse. Pero antes de que pudiera hablar, Blake ya había dado un paso al frente. Con las esposas en la mano, su rostro era una máscara de autoridad absoluta. «Date la vuelta». No fue una orden, fue una sentencia. En su voz no había espacio para dudas, ni compasión, ni razonamiento. Solo el peso de alguien que creía tener todo bajo control. Alex lo miró a los ojos, buscando una chispa de humanidad, una grieta en esa coraza impenetrable, pero no encontró nada. Solo certeza fría. Todo ya estaba decidido. Respiró hondo, intentando mantener la calma, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar ante el más mínimo error. Sabía que no podía resistirse, que cualquier movimiento en falso podía convertirlo en un titular más. Pero también sabía que si lo esposaban, todo estaría perdido. El miedo se mezcló con una determinación silenciosa. Y justo entonces, la puerta de cristal de la tienda se abrió por segunda vez. No necesitó mirar atrás para saber quién acababa de entrar. La tensión en el aire cambió de inmediato,
como si una nueva fuerza invisible hubiera cruzado el umbral. No era un cliente, ni un empleado, ni un desconocido. Era alguien que podía silenciar toda la sala al instante, alguien que podía cambiar el curso de la situación con solo una mirada. Doyle parpadeó, incrédulo, mientras Blake se quedó paralizado, aún sujetando las esposas, pero sin cerrarlas. Kiara palideció. Su tez cambió tan rápido que parecía como si acabara de ver una pesadilla materializarse ante sus ojos. Desde la puerta, una voz profunda sonó, no fuerte ni apresurada, pero con una autoridad que superaba cualquier orden que Blake hubiera dado. «Te sugiero que pares». De inmediato, toda la sala cayó en un silencio absoluto. Blake giró la cabeza, y tan pronto como sus ojos se encontraron con el hombre que acababa de entrar, sus hombros se tensaron de una manera que Alex nunca había visto. Un hombre alto, vestido con un elegante polo azul marino, erguido como si su cuerpo entero fuera de acero. Sus ojos penetrantes, cargados de determinación, parecían capaces de atravesar los pensamientos de quienes estaban frente a él. Nadie habló. Nadie se atrevió a moverse. El hombre que acababa de entrar en la joyería Westworth era Marcus Carter, comandante de una unidad de élite de los Navy SEAL, y este no era alguien a quien Blake pudiera ordenar ni alguien que Kiara pudiera manipular. No era un hombre que observara pasivamente cómo trataban a su hijo como a un criminal sin causa. Alex sintió que el pecho se le hinchaba, intentando respirar hondo para recuperar la compostura. Seguía atrapado en la situación, pero sabía que todo había cambiado por completo. La atmósfera en la tienda se congeló en cuanto Marcus entró. Nadie respiraba fuerte. El ruido, las acusaciones, las sirenas, el caos de un arresto, todo desapareció en un silencio pesado y tenso. Blake aún sostenía las esposas con firmeza, pero no las había cerrado. Su cuerpo estaba rígido, no por miedo, sino por la comprensión de que la situación se le escapaba de las manos. Marcus Carter no necesitó levantar la voz para capturar la atención de todos. No necesitó gritar, simplemente se mantuvo allí, su mirada, recorriendo la sala, protegiendo al inocente y exponiendo al culpable. Blake tardó un segundo en recomponerse, un segundo que para un oficial acostumbrado a controlar todo fue demasiado largo. Apretó la mandíbula, recordándose que aún tenía autoridad, que estaba al mando. Su voz sonó desafiante, pero con una tensión que delataba la incertidumbre. Marcus no respondió de inmediato. Caminó con calma hacia Alex, sin prisa, cada paso firme, y parecía que el suelo mismo se solidificaba bajo su avance. Alex no habló, no lo necesitaba. Se quedó quieto, sintiendo la protección silenciosa de alguien que jamás permitiría que lo arrastraran a una injusticia sin luchar por él. Marcus no miró a Blake al principio. Sus ojos buscaron primero a su hijo, asegurándose de que estuviera bien. Cuando su mirada se posó en las esposas que colgaban de la mano de Blake, un destello frío apareció en sus ojos, normalmente tranquilos. Fue entonces cuando habló, con la voz que llenó la sala, Marcus Carter, capitán del equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos. La tensión cambió de forma instantánea. Doyle, aún detrás, enderezó la postura, pasando de la duda a la plena conciencia de la gravedad de la situación. Blake, intentando mantener la compostura, apretó los dientes de una manera que Alex conocía bien. Un hombre como Blake no estaba acostumbrado a que lo pusieran a la defensiva, no estaba acostumbrado a enfrentarse a alguien que no podía intimidar. Kiara, que había permanecido en silencio desde que Marcus entró, de repente se sintió insegura de su control sobre la situación. Tragó saliva con dificultad, intentando recuperar la confianza, pero sus manos instintivamente apretaron el borde del mostrador como si intentaran aferrarse a una realidad que se le escapaba de las manos. Blake entrecerró los ojos, así que llamó a su padre y... ¿Crees que solo porque eres un soldado de las fuerzas especiales significa que no podemos hacer nuestro trabajo? Marcus no reaccionó de inmediato. Se mantuvo firme, con la mirada fija en Blake, como si evaluara si este hombre realmente entendía la tormenta que se avecinaba. ¿Enfrentar tu trabajo? Marcus habló despacio, pero con innegable autoridad. ¿Cuál es exactamente tu trabajo, sargento Blake? ¿Es irrumpir en una tienda sin comprobar las pruebas? ¿Es intentar arrestar a un chico sin hacer una sola pregunta o es creer las acusaciones infundadas de alguien que ni siquiera has verificado? Blake parpadeó, pero no dijo nada. Marcus dio un paso adelante. Mi trabajo continúa, dijo, su voz firme pero cargada de una amenaza invisible. La amenaza es enfrentar situaciones 100 veces más peligrosas que esta.
Es proteger la justicia, y te lo puedo asegurar. Ahora mismo, lo que estás haciendo no es justicia. Blake apretó los puños. Sus ojos se llenaron de tensión al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Alex observó todo esto con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto no era solo un enfrentamiento entre un oficial de policía y un padre, era una batalla de principios, de poder y de verdad. Kiara, al darse cuenta de que todo se le escapaba, intentó intervenir. «Solo hago lo correcto», dijo, su voz mucho más baja que antes. Lo vi actuar con recelo. No podía dejar que robara y se fuera. Marcus se giró hacia ella, sus ojos se clavaron en los de Kiara, haciéndola congelar al instante. «Te daré una oportunidad», dijo, su voz baja pero amenazante. «¿Quieres repetir lo que acabas de decir?» Kiara abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Alex vio el pánico en sus ojos y, por primera vez en toda la experiencia, se dio cuenta de que tenía miedo. No de él, ni de la policía, sino de Marcus Carter, porque había perdido el control de la situación. Doyle se aclaró la garganta y rompió el silencio. «Creo que deberíamos revisar las cámaras de vigilancia», sugirió. Blake se giró hacia él. Sus ojos brillaban de irritación, pero no podía descartar la sugerencia. Sabía que Marcus no se iría sin respuestas. Marcus ya no miraba a Blake. Se giró hacia Alex y puso una mano sobre el hombro de su hijo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, suave, pero lleno de preocupación. Alex tragó saliva y asintió. «Sí, papá», dijo, sintiendo un ligero alivio por primera vez en toda la tarde, pero sabía que esto no había terminado, aún no, hasta que se revelara la verdad. La atmósfera dentro de la joyería Westward se volvió densa, como si todo el espacio se hubiera estirado hasta el punto de romperse en cualquier momento. El silencio no era una señal de estabilidad, sino un presagio de la tormenta que se avecinaba. Todos en la sala podían sentir el cambio en el equilibrio de poder, pero nadie se atrevió a hablar. Nadie sabía qué sucedería después. Marcus Carter seguía allí de pie, con su mirada penetrante, escudriñando cada rostro en la tienda, cuando sacó su identificación militar del bolsillo y la levantó, reflejando las brillantes luces del local. Una descarga invisible pareció extenderse por la habitación. Blake parpadeó, apretando la mandíbula instintivamente, pero había una clara tensión en su postura. Doyle, el oficial más joven que estaba a su lado, no pudo ocultar la expresión de sorpresa. No todos tienen la oportunidad de enfrentarse a un comandante de los Navy SEAL, un hombre que había liderado misiones secretas, alguien con poder e influencia mucho más allá de lo que los dos oficiales podían imaginar. Con una calma escalofriante, Marcus Carter habló. «Quítenle las esposas a mi hijo ahora mismo». No hubo gritos ni pánico, pero cada palabra era como un ultimátum con un peso que ni siquiera Blake podía ignorar fácilmente. No era una petición, no era una negociación, era una orden. Nadie en la tienda habló, todos se quedaron quietos, conteniendo la respiración, esperando. Sabían que ese momento podría decidirlo todo. Alex no podía apartar la vista de su padre. Nunca lo había visto en una situación como esa, pero había algo que siempre supo. Su padre nunca se rendía, nunca cedía ante la injusticia. Blake seguía agarrando con fuerza las esposas, pero su brazo ya no estaba tan firme como antes. Se quedó allí parado, como si sopesara si obedecer o no las palabras de Marcus, pero en realidad sabía que había perdido el control de la situación. Kiara Whitmore, quien una vez tuvo control total sobre la narrativa, ahora estaba congelada detrás del mostrador, con los labios apretados y los ojos apagados bajo la mirada de Marcus. Estaba acostumbrada a ser quien daba las órdenes, pero ahora el poder ya no le pertenecía. La voz de Marcus no cambió, pero cuando pronunció el nombre del sargento Blake, lo hizo con una fuerza que no se podía ignorar. «¿Tiene alguna prueba?» Blake parpadeó, pero no respondió de inmediato. Marcus levantó una ceja, sus ojos fijos en él. «Déjame preguntarte de nuevo», dijo con calma contenida. «¿Has revisado las cámaras de seguridad? ¿Tienes algún testigo que pueda confirmar que mi hijo cometió un delito?» Blake no pudo permanecer en silencio. «Recibimos una llamada denunciando un robo», dijo con una voz que ya no sonaba tan firme, aunque intentaba mantener la autoridad. «Nuestro principal testigo es la gerente de la tienda». Marcus giró lentamente la cabeza, su mirada se clavó en Kiara. «Señorita Whitmore», dijo su voz tranquila, pero con una presión invisible,
¿Puede confirmar delante de todos que vio a mi hijo robar algo? Kiara tragó saliva con dificultad, cerrando los puños como si buscara una razón o una excusa para evitar enfrentar la verdad, pero no tenía nada a lo que aferrarse porque Alex nunca había tocado la pulsera, nunca había mostrado ningún comportamiento sospechoso. Un segundo de silencio se prolongó, pero en ese silencio se derrumbó toda la historia que Kiara había intentado construir. Blake lo notó, Doyle lo notó, todos los clientes de la tienda lo notaron. Marcus no apartó la vista de ella. No necesitaba amenazar ni levantar la voz, simplemente se quedó allí, obligándola a enfrentar sus propias mentiras. Kiara respiró hondo e intentó calmar su voz. Creí haberlo visto actuar con sospecha, dijo finalmente, pero esta vez su tono carecía de la seguridad con la que había hablado antes. Antes de que soltara la pulsera, continuó, pero ahora no podía mirar a nadie a los ojos. Marcus ladeó ligeramente la cabeza, su mirada firme y cortante como una hoja recién afilada. ¿Lo viste meterlo en el bolsillo?, preguntó sin elevar la voz, y Kiara se cayó en un silencio pesado que llenó toda la habitación. ¿Tiene alguna prueba de que intentara tomarlo?, insistió Marcus sin apartar la vista. No, respondió el vacío porque no había nada que decir. Marcus asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta desde el principio, y luego giró hacia Blake con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Sargento Blake», dijo en un tono más bajo, pero igual de peligroso, «estás a punto de arrestar a mi hijo sin una sola prueba. ¿Sabes lo que eso significa?» Blake apretó la mandíbula, pero no pronunció palabra. Doyle, que había estado observando todo desde el fondo de la tienda, dio un paso adelante con cautela, su mirada decidida, pero aún contenida, como si al fin comprendiera que ya no podía quedarse de brazos cruzados. «Necesitamos ver las grabaciones de vigilancia», dijo con voz firme rompiendo la tensión que pesaba como una losa en el aire. Marcus asintió apenas. Una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro porque eso era exactamente lo que había estado esperando. «Exactamente», respondió con un tono que no era una sugerencia, sino una orden disfrazada de acuerdo. Nadie se atrevió a oponerse. Un empleado salió casi corriendo hacia la sala de administración para traer las grabaciones de seguridad, mientras Blake daba un paso atrás, rígido, con la respiración contenida, consciente de que el control absoluto que creía tener se le estaba escurriendo entre los dedos. Kiara, que minutos antes gritaba con autoridad, ahora permanecía inmóvil detrás del mostrador, pálida, con los ojos desorbitados, comprendiendo por fin la magnitud de la pesadilla que ella misma había desatado. Alex dejó escapar un suspiro silencioso, no de alivio, sino de tensión contenida, sabiendo que aquello aún no había terminado, porque la verdad estaba a punto de salir a la luz. Blake seguía sosteniendo las esposas, pero ya no con la seguridad de antes. Su mano temblaba ligeramente, la firmeza se había desvanecido. Doyle, a su lado, respiraba hondo, reconsiderando cada acción, cada palabra, entendiendo que esto ya no era un simple procedimiento policial, sino algo mucho más grande. Marcus se mantuvo firme, sin levantar la voz, sin mostrar una pizca de vacilación. Su sola presencia era suficiente para imponer orden. «Señor Blake», dijo finalmente, con un tono tan filoso como una sentencia, «si pone una mano sobre mi hijo sin pruebas, le aseguro que no usará ese uniforme por mucho más tiempo». No era una amenaza, era una certeza, una verdad tan sólida que resonó en cada rincón de la joyería. Cada palabra golpeó el orgullo de Blake, pero también despertó en él un temor que no podía disimular. Doyle lo observó con cautela, esperando su reacción, y el silencio que siguió fue tan prolongado que pareció detener el tiempo. Finalmente, Blake apretó los dientes y bajó lentamente la mano. Las esposas seguían allí, colgando, pero ya no eran una amenaza. Alex lo miró fijamente, el hombre que casi lo arresta sin pruebas, pero no pronunció una sola palabra. No hacía falta. Su padre había hablado por él. Marcus mantuvo su mirada fija en Blake, tan penetrante que parecía atravesar cualquier excusa, cualquier mentira que intentara formular. «No sé a qué tipo de acciones estás acostumbrado», dijo, cada palabra perfectamente medida, «pero te aseguro que hoy no será uno de esos días en los que puedas actuar sin consecuencias». Blake apretó los labios, la tensión en su rostro se hacía más evidente con cada segundo. Había estado en control de muchas situaciones similares, en las que nadie se atrevía a desafiar su autoridad, pero ese día no era uno de ellos. Doyle dio un paso más al frente, rompiendo su silencio por completo. «Deberíamos revisar las imágenes de seguridad», dijo con voz tranquila pero decidida.
Blake giró la cabeza para mirarlo, sus ojos chispeando frustración, pero sabía que no podía rechazar la solicitud. ¿Quieres que continúe con el siguiente fragmento, mostrando cómo se revela la verdad? Negarse a revisar las pruebas ahora sería como admitir que intentaban culpar a Alex de un delito sin ninguna razón legítima, y Blake lo sabía. Respiró hondo con evidente molestia y, tras un momento de duda, asintió con la cabeza hacia el empleado de la tienda. «Consigue las imágenes», dijo con una voz rígida, pero ya no tan segura como antes. Kiara, que había permanecido detrás del mostrador intentando mantener una apariencia de control, sintió un golpe de pánico recorrerle el cuerpo. Miró a Blake, luego a Marcus, después a Doyle y de nuevo al empleado, buscando desesperadamente una salida, una grieta que le permitiera escapar de lo inevitable. «No hay necesidad», dijo rápidamente, con una sonrisa tensa y una voz que temblaba pese a sus intentos por sonar firme. «Lo vi actuar con sospecha y creo que deberíamos confiar en nuestros instintos». Marcus giró lentamente la cabeza hacia ella, su mirada se volvió más oscura, más fría, como si acabara de escuchar algo tan absurdo que rozaba lo insultante. «¿Instinto?», repitió, y una leve sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que cortaba el aire. «¿Estás diciendo que estás dispuesta a arruinar la vida de un joven basándote en tu instinto?» Kiara retrocedió un paso, como si aquellas palabras hubieran tenido peso físico, pero aún así intentó mantener su compostura. «Solo hago lo correcto», murmuró, aunque su voz carecía de la confianza que antes llenaba la tienda. Marcus asintió lentamente, como quien confirma una verdad que ya había visto venir. «Entonces veamos qué tan preciso es tu instinto», dijo con calma, pero sus ojos eran dos cuchillas fijas en los de ella. «Reproduce la grabación». Kiara abrió la boca como si fuera a discutir, pero no salió sonido alguno. Sabía que no podía detener lo que estaba por suceder. El empleado de la joyería desapareció hacia la oficina de administración y regresó con una computadora portátil en las manos. La colocó sobre el mostrador y la encendió. La pantalla iluminó los rostros tensos de todos en la sala. Nadie hablaba, nadie se movía, nadie siquiera respiraba con normalidad. Era como si todo el aire se hubiera detenido, a la espera del golpe final. Blake apretó los puños con fuerza, consciente de que cualquier cosa que apareciera en esa grabación podía destruir lo que quedaba de su autoridad. Doyle, en cambio, permanecía erguido, su expresión firme, preparado para haber confirmado lo que había sospechado desde el principio. Alex no apartaba la vista de la pantalla. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su corazón golpeando como un tambor contra sus costillas. Sabía que no había hecho nada, pero también sabía que la verdad no siempre bastaba. Había visto demasiadas veces cómo la verdad era distorsionada, ignorada, sacrificada ante los prejuicios. Marcus permanecía junto a él, una figura inmóvil, vigilante, su mirada fija en la pantalla, pero más allá de las imágenes esperaba algo mucho más importante: justicia. Justicia que rara vez llegaba sin lucha. La pantalla parpadeó y las imágenes comenzaron a reproducirse. El reflejo de la luz azulada se proyectó sobre los rostros tensos, los ojos de todos fijos en aquel vídeo que decidiría el destino de un chico. Los clientes, el personal e incluso los dos oficiales observaban sin pestañear mientras la secuencia mostraba a Alex entrando en la tienda, su postura relajada, su expresión tranquila. Caminó hasta el mostrador, habló con Kiara, con educación, con una sonrisa leve, sin gestos nerviosos, sin movimientos sospechosos. Cada cuadro era una prueba silenciosa que desmontaba la historia que Kiara había intentado construir. Alex sacó dinero de su billetera, demostrando con calma que podía pagar la pulsera. El gesto fue simple, pero la siguiente imagen en la grabación hizo que toda la atmósfera dentro de la joyería se congelara. En la pantalla, la pulsera de plata se le resbaló de los dedos y cayó sobre el mostrador, rodando hasta golpear el suelo con un sonido claro y metálico que todos en la tienda recordaban. Alex se inclinó enseguida para recogerla, pero antes de que pudiera hacerlo, Kiara gritó. La grabación siguió su curso sin mostrar en ningún momento que Alex intentara esconder la pulsera en su bolsillo ni que realizara ningún movimiento sospechoso. Todo lo que se veía contradecía por completo la versión que Kiara había defendido con tanta seguridad. El silencio se apoderó de la tienda. Kiara se quedó pálida, los ojos clavados en la pantalla, como si mirar más de cerca pudiera cambiar la historia o revelarle algo que la salvara, pero no había nada. La verdad estaba allí, visible para todos, y era irrefutable.
Blake mantenía la mandíbula tan apretada que los músculos de su rostro se tensaban con furia contenida. No dijo una palabra, pero su expresión lo decía todo. Sabía que había cometido un error, y uno grave. Doyle, en cambio, exhaló, lentamente, su mirada fija en el vídeo. No parecía sorprendido, más bien aliviado de que sus sospechas fueran ciertas, de que la justicia aún tuviera una oportunidad de imponerse. Alex siguió observando la pantalla, con el corazón golpeándole el pecho. La ira, la impotencia y la tristeza se mezclaban en su interior. Había sabido desde el principio que no había hecho nada malo, pero demostrar su inocencia nunca era fácil. Giró la cabeza hacia Kiara. Ella evitó su mirada con torpeza, intentando negar lo que todos ya sabían. Marcus permanecía erguido, inmóvil, su expresión serena, pero sus ojos transmitían una convicción absoluta. Siempre supo cómo terminaría esto, pero necesitaba que el mundo lo viera, que no quedara duda alguna. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, cargado de vergüenza y tensión. Entonces Marcus habló, su voz grave, cortando el aire como una hoja afilada. «Sargento Blake», pronunció lentamente, «¿aún quiere arrestar a mi hijo?» Cada palabra cayó como un golpe seco en la habitación. Blake se quedó inmóvil, luchando entre el orgullo y la evidencia que lo dejaba sin defensa. Había pasado años siendo la autoridad, el que daba las órdenes, el que dictaba el ritmo de las situaciones, pero esta vez todo se le había escapado de las manos. Tras una pausa larga, bajó la mirada, apretó los puños y ajustó las esposas nuevamente en su cinturón. «No hay pruebas suficientes para arrestarlo», dijo con voz dura, pero todos sabían que aquello no era una concesión voluntaria, sino una rendición inevitable. Alex esbozó una ligera sonrisa, no de victoria, sino de resignación. La sonrisa de alguien que ya conocía demasiado bien esa historia, de quien sabía que, incluso con la verdad de su lado, algo así podría volver a suceder. Kiara seguía quieta, su rostro rígido y vacío de color. No había defensa posible. Marcus no volvió a mirar a Blake, giró lentamente hacia Kiara, con la mirada fija en ella, como si sus ojos fueran un espejo donde su culpa ya no podía ocultarse. Su mirada fue tan penetrante que Kiara, de manera instintiva, dio un pequeño paso atrás. «Señora Kiara», su voz era fría, firme, cortante como el acero. «¿Le importaría explicar por qué se inventó toda esta historia?» Kiara tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero su rostro la traicionaba. «Solo hice lo que creí correcto», respondió al fin, aunque su voz temblaba con cada palabra. «¿Lo que tú creías correcto?», repitió Marcus con una ligera mueca de desprecio. «¿Pensabas que un chico negro no podía entrar a tu tienda sin tener la intención de robar?» Kiara no respondió. No hacía falta. Todos en la joyería habían visto la grabación, todos habían sido testigos de la verdad que ella había intentado enterrar bajo prejuicios y arrogancia. El silencio se volvió tan denso que apenas se podía respirar. Doyle dio un paso adelante, rompiendo la tensión con una voz profesional, aunque cargada de decepción. «Creo que es hora de que presentemos un informe oficial sobre este asunto». Blake no dijo nada, sabía que había perdido toda autoridad en ese momento. Kiara permanecía inmóvil, atrapada en el derrumbe de la mentira que ella misma había construido. Marcus se volvió hacia su hijo, apoyándole una mano en el hombro con un gesto de calma. «Vámonos, Alex». Alex asintió, pero al dar la vuelta hacia la salida, se detuvo un segundo. Su mirada se cruzó con la de Kiara, una mirada que no contenía odio, sino una claridad dolorosa. «Solo quería comprar un regalo para mi hermana», dijo en voz baja, pero con una firmeza que atravesó el aire como una sentencia. «Supongo que aprendí una lección más importante». Kiara no se atrevió a mirarlo. Sabía que no habría disculpa, porque la gente como ella nunca creía que estaba equivocada, solo temía ser descubierta. Alex caminó hacia la puerta de cristal, el sonido del timbre marcando su salida, un eco de libertad que casi le había sido arrebatada. Detrás de él, el silencio lo decía todo. Blake y Doyle comenzaron a redactar el informe mientras los clientes que antes lo habían mirado con sospecha ahora bajaban la vista, avergonzados, sin saber cómo afrontar su complicidad silenciosa. Afuera, Marcus abrió la puerta del coche y esperó a que su hijo subiera antes de rodearlo para tomar el volante. Alex miró hacia la tienda por la ventanilla, su expresión serena pero marcada por una verdad amarga. La justicia había ganado esa vez, pero sabía que la batalla no había terminado. Marcus aún no se movía.
Permanecía dentro de la tienda, su figura erguida irradiando autoridad. Giró lentamente hacia Kiara, y la atmósfera se volvió más pesada, como si el aire mismo contuviera la respiración. Todos los presentes lo observaron en silencio, sabiendo que no quedaba nada que ella pudiera decir para justificar lo sucedido. «¿Por qué llamaste a la policía?», preguntó Marcus, sin elevar la voz, pero con una presión que se sentía en cada palabra. Kiara abrió la boca, pero no salió sonido alguno. No había excusas que inventar, no quedaba historia que contar. Solo quedaba la verdad desnuda y el peso insoportable de sus propias acciones. Las palabras agudas y la actitud desafiante de Blake se habían desvanecido. Kiara ya no tenía el poder de manipular la situación, porque la evidencia hablaba por sí sola. Alex la observó con una amargura que conocía demasiado bien. No era la primera vez que veía ese tipo de escena. Una persona convencida de tener la razón, segura de su autoridad, pero que, cuando la verdad salía a la luz, no podía pronunciar ni una sola palabra. Marcus no le dio espacio para pensar ni para buscar una salida. Su voz se mantuvo firme, afilada como una hoja. Acusaste a un chico inocente, inventaste que robaba y llamaste a la policía solo porque creíste que no pertenecía aquí. Kiara tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura, pero era evidente que estaba perdida. Ya no quedaba rastro de la mirada arrogante ni del tono autoritario que había usado minutos antes. Ahora solo quedaba una mujer desmoronada, sin control, sin excusas. Simplemente, intentó decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Simplemente que, interrumpió Marcus. Su voz no fue alta, pero la fuerza en ella cortó el aire. ¿Simplemente hiciste lo correcto? ¿Solo estabas protegiendo tu tienda, o simplemente no soportabas ver a un joven negro entrar con suficiente dinero para comprar algo que creías que no merecía? El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló. Nadie se movió. Todos sabían que lo que Marcus había dicho era la verdad, una verdad incómoda que Kiara había intentado negar, pero que ahora la había alcanzado por completo. Alex la miró, pero ya no con rabia. No la necesitaba. Había ganado, y ella lo sabía. Kiara nunca imaginó que la situación se le saldría de las manos. Creyó que la policía llegaría, esposaría a Alex y se lo llevaría sin que nadie dudara de su palabra. Pensó que su autoridad bastaría. Pero todo había cambiado. Blake, el sargento que casi arresta a Alex sin pruebas, se mantenía inmóvil, con la mandíbula apretada, sabiendo que estaba equivocado pero sin el valor de admitirlo. Doyle, el oficial más joven, asintió lentamente, como si finalmente viera con claridad lo que siempre había estado frente a sus ojos. Kiara nunca tuvo pruebas, solo prejuicios. Marcus no apartó la mirada de ella, dejando que el silencio hablara por él, obligándola a enfrentar lo que había hecho. Tal vez estés acostumbrada a que situaciones como esta nunca salgan a la luz, dijo con calma, pero con una precisión que helaba la sangre. Tal vez estés acostumbrada a que personas como mi hijo sean acusadas sin que nadie cuestione tu palabra, creando mentiras que todos creen sin pensar. Kiara tembló ligeramente. No podía responder, porque cada palabra que Marcus decía era verdad. Pero hoy, añadió él, con voz baja y firme, ya no puedes escapar de las consecuencias. Alex miró a su alrededor. Los clientes que antes lo habían observado con desconfianza ahora evitaban su mirada, algunos con vergüenza, otros con arrepentimiento silencioso. Ya no la defendían. Todos sabían, aunque nadie lo dijera, que habían creído una mentira desde el principio. Kiara no tenía salida. Un empleado de la tienda, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló de pronto. No podemos mantenerla como gerente por más tiempo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos lo escucharan. Kiara se giró bruscamente, como si la hubieran golpeado. Intentó protestar, pero nadie estaba de su lado. Ningún empleado la apoyó, ningún cliente asintió en su defensa. El verdadero gerente de la joyería dio un paso al frente, su expresión dura y decidida. Investigaremos este asunto, dijo con un tono severo, aunque su voz dejaba claro que el resultado era ya inevitable. Kiara abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Había perdido. Marcus se giró hacia Alex y le dio una palmada en el hombro, un gesto firme, pero cargado de afecto. Vamos, hijo, dijo. Alex asintió. Antes de irse, miró a Kiara por última vez. No dijo nada, no hacía falta. Ella ya estaba destruida,
y ambos lo sabían. La puerta de cristal se abrió cuando salieron. El cielo seguía igual de despejado, pero todo había cambiado. Kiara, quien minutos antes creía tener el control absoluto, ahora no era más que una sombra, sola y enfrentando las consecuencias que nunca imaginó. Marcus caminó junto a su hijo hacia el coche, pero su semblante mostraba que la historia aún no había terminado. Para él, la justicia no consistía solo en limpiar el nombre de Alex, sino en asegurarse de que nadie más sufriera lo mismo. Al llegar al auto, sacó su teléfono. Su rostro mantenía la misma firmeza con la que se había enfrentado a Blake. Marcó un número sin dudar, el del coronel Frank O'Connell, jefe del departamento de policía de Riverton. Solo sonó 2 veces antes de que la voz grave del coronel respondiera con sorpresa al ver quién llamaba. «Marcus, ¿qué ocurre?», preguntó. Marcus no perdió tiempo en cortesías. «Frank, acabo de tener un encuentro con 2 de tus oficiales, el sargento Blake y el oficial Doyle, en la joyería Bestworth. El gerente de la tienda acusó falsamente a mi hijo de robo sin ninguna prueba, y Blake intentó arrestarlo sin verificar los hechos. ¿Tienes idea de lo que habría pasado si no hubiera llegado a tiempo?». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. O'Connell suspiró, cansado, como si ya conociera historias así, pero nunca pudiera acostumbrarse a ellas. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, finalmente, con un tono serio. Marcus no dudó ni un instante. «Quiero una investigación interna inmediata sobre cómo Blake manejó este caso», respondió, su voz firme, más como una orden que como una solicitud. «Quiero saber cuántas veces ha hecho esto antes, cuántas personas ha intentado humillar solo porque nadie estaba allí para protegerlas». O'Connell guardó silencio unos segundos más. Cuando habló de nuevo, su voz sonó grave, decidida. «Entiendo. Me encargaré personalmente». Marcus no se sintió aliviado, pero sí sabía que había dado el primer paso. Esta vez, al menos, no podrían ignorarlo como si nunca hubiera pasado. Cuando Marcus colgó, Alex seguía de pie a su lado, observándolo con una mezcla de curiosidad y reflexión. Le preguntó en voz baja si habían hecho algo. Marcus lo miró con firmeza. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Le respondió que la justicia no se podía olvidar, que si no luchaban por ella se perdería entre mentiras y manos de quienes tenían poder, pero no moral. Colocó una mano en el hombro de su hijo y añadió que no permitiría que eso volviera a suceder, ni a él ni a nadie más. Alex asintió despacio, comprendiendo que aquello ya no se trataba solo de él. Mientras tanto, en la joyería, el ambiente había cambiado por completo. Kiara seguía inmóvil, con el rostro pálido, incapaz de creer que la situación se le hubiera escapado de las manos. La noticia del incidente se difundió rápidamente, y un representante de la sede de Bestworth Jewelers llegó en menos de 10 minutos. La decisión fue inmediata. Kiara fue suspendida de su cargo mientras se realizaba una investigación formal. Los clientes evitaban mirarla, algunos se marcharon sin decir palabra, otros se quedaron en silencio, incómodos, sabiendo que estaban presenciando el colapso de alguien que había abusado de su poder. Blake, con la expresión endurecida y la confianza destruida, sacó su teléfono. Antes de poder marcar, un mensaje apareció en su pantalla indicándole que debía presentarse en la oficina interna y que la investigación comenzaría de inmediato. Su rostro se oscureció. Sabía que su carrera pendía de un hilo. Una acusación por conducta discriminatoria podía no solo costarle el empleo, sino borrar todo lo que había construido a lo largo de los años. Doyle, de pie a su lado, percibió la tensión de su superior. No sintió compasión, solo una sensación de justicia finalmente cumplida, como si el mundo, por una vez, hubiera actuado correctamente. Unas horas después, Marcus recibió una llamada. En esta ocasión, la voz del coronel O'Connell sonaba más firme, sin rastro de vacilación. Le informó que Blake había sido suspendido oficialmente y que la investigación interna ya estaba en marcha. También había solicitado una citación para Kiara, para que declarara. Marcus asintió levemente, agradeció, pero insistió en que esperaba acciones reales y no solo una decisión temporal. O'Connell coincidió, asegurando que ambos sabían que aquello nunca debió ocurrir. Marcus no dijo nada más, pero en su interior sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La justicia había prevalecido esa vez, pero sin vigilancia constante, personas como Blake o Kiara seguirían usando su poder para humillar a quienes no podían defenderse. Colgó el teléfono y miró a su hijo,
que estaba sentado en silencio, pensativo. Repitió que la justicia no se podía olvidar, esta vez con una voz más suave. Alex levantó la mirada y asintió, comprendiendo que lo ocurrido no era solo una victoria, sino una lección. 3 días después del incidente en la joyería Bestworth, Alex se encontraba frente a la puerta de su hermana, con una pequeña caja envuelta con cuidado entre sus manos. Aunque todo parecía haber vuelto a la calma, Kiara había perdido su cargo y Blake enfrentaba una investigación que amenazaba con acabar su carrera. Sin embargo, los recuerdos de aquel día seguían frescos en su mente. Las miradas de desconfianza, las acusaciones sin fundamento, la impotencia de saber que decir la verdad no siempre era suficiente. Había demostrado su inocencia, pero entendió que nadie debería tener que demostrar su derecho a ser tratado con dignidad. Respiró hondo y llamó suavemente a la puerta. Amaya lo invitó a pasar. Lleno de emoción, Alex empujó la puerta y vio a su hermana Amaya sentada en la cama con las piernas cruzadas y una sonrisa que iluminaba la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pequeña caja entre las manos de su hermano. Alex sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Había imaginado este momento durante meses, una tarde tranquila. El orgullo de entregar un regalo cuidadosamente elegido y, sin embargo, todo había estado envuelto en tensión, miedo y la injusticia que había enfrentado esa misma mañana. Aún así se acercó y puso la caja en las manos de su hermana. Amaya arrancó el papel con entusiasmo y descubrió la pulsera de plata brillante bajo la luz de la habitación. Sus ojos se abrieron aún más llenos de asombro y alegría. Alex observó cómo la felicidad llenaba su rostro mientras sentía una mezcla de alivio, orgullo y una pizca de cansancio. Amaya lo rodeó con un abrazo fuerte y cálido. Alex lo devolvió cerrando los ojos un instante mientras la imagen del interior de la joyería todavía flotaba en su mente. Sabía que la injusticia que había presenciado no desaparecería de golpe, pero ahora había aprendido algo más profundo. La verdad necesita defensores. Más tarde Alex se sentó en los escalones del porche mirando el cielo que se oscurecía lentamente. Marcus salió con 2 latas de refresco. Le entregó una a su hijo y se sentó a su lado. Guardaron silencio un momento compartiendo la calma después de la tormenta. Alex pensó que una vez que la verdad saliera a la luz, se sentiría aliviado. Marcus lo observó y le hizo comprender que la justicia no es algo que sucede una vez y se olvida, es algo por lo que se lucha todos los días. Alex miró a su padre con un destello de duda, se dio cuenta de que la justicia cambia mientras haya gente dispuesta a defenderla. Guardó silencio, pero esas palabras se grabaron en su corazón. Entendió que la justicia no es automática, ni simple, ni lineal, no bastaba con decir la verdad, había que protegerla. Luchar por ella y enseñarla con el ejemplo. Ese día todo lo que quería era regalar una pulsera a su hermana, pero la vida le había dado algo más valioso, una lección sobre la fuerza de la verdad, la importancia de defenderla y el poder de mantenerse íntegro ante la injusticia. La historia de hoy había terminado. Pero la batalla por la justicia seguía y Alex sabía que él siempre sería uno de los que nunca se rendiría, porque la verdad no se protege sola, necesita personas dispuestas a levantarse. Una y otra vez sin importar el miedo o la adversidad. Mientras la noche caía sobre Riverton, Alex se dio cuenta de que cada pequeño acto de valentía, cada defensa de lo correcto, deja una huella. Su pulsera de plata brillaba en la muñeca de Amaya, un recordatorio de que incluso en los días más oscuros la justicia y el amor pueden prevalecer. Si estuvieras en el lugar de Alex, habrías tenido el valor de defender tu verdad frente a todos, incluso cuando todo parecía perdido, o habrías dejado que el miedo y los prejuicios decidieran tu destino. No olvides compartir tu opinión en los comentarios, porque nunca sabes a quién podrías inspirar con tu historia. Si este relato sobre la valentía, la justicia y la importancia de defender la verdad tocó tu corazón, regálanos un me gusta y compártelo con quienes necesiten un recordatorio de que el coraje y la integridad son más valiosos que cualquier tesoro material, y suscríbete para no perderte más historias que enseñan y transforman. Recuerda, el verdadero poder no está en lo que tienes ni en cómo te ven los demás, está en cómo eliges actuar cuando el mundo parece estar en tu contra. Nos vemos en la próxima historia.